A dar en este momento lectura a la palabra que será la base para la predicación de esta mañana. La misma se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, los versos del 3 al 5. Le pedimos por favor que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor añada bendición a su palabra. Y en esta hora, pues, con mucho orgullo que dejamos y agradecimiento al Señor que dejamos en la predicación de la mañana a nuestro amado hijo Pedro Antonio Navarro Santana. Sí, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Le doy las gracias a Coral y Cristal por esa linda alabanza. Que todo el que está aquí reciba paz en el nombre de Jesús. Sí. Gracias, pastor. Recuerdo a los niños que pueden ir pasando y a los maestros para sus clases, para los salones de clase bíblica. Este es el momento. Gracias, Señor. Y permítame, hermanos, en esta hora, antes de comenzar a decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana, una palabra de oración. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque pudimos llegar aquí a tu casa en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú has permitido en nuestras vidas, Señor. Porque hasta aquí tú nos has traído, Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, de manera especial que esta palabra, Señor amado, que pusiste en mi corazón, llegue profundo, Señor, a cada vida que está aquí. Señor, tú conoces las necesidades, Señor amado, sean físicas, emocionales, Señor amado, espirituales. Todo tú lo suples, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por lo que estás haciendo desde el comienzo de este culto y por lo que harás. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Permítame leer nuevamente la base bíblica. Les voy a pedir, hermanos, que mantengan sus Biblias abiertas durante esta predicación. La misma está en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, hermanos. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amigos y hermanos y hermanas, mientras yo oraba y meditaba, ¿verdad?, pidiéndole al Señor la palabra para este día, hace como 6, 7 días atrás, Él pone en mi mente amor. Y le digo, Señor, pero muy bien, quieres que hable de tu amor, pero ¿qué cosas relacionadas a tu amor? Luego de esto no hubo respuesta durante algunos días y me mantuve en esa oración constante. Entonces el viernes me encierro en mi cuarto y le vuelvo a decir, Señor, ¿qué quieres enseñar sobre tu amor? Inmediatamente ahí sí llegó respuesta y me dice, mi amor en ti hace que todas las cosas se hagan posibles. Y asimismo llegó también esta lectura bíblica que acabo de leer, y es que tantas veces, hermanos y hermanas, hablamos y escuchamos del amor de Dios,
y pensamos que ya es algo que conocemos del todo, pero que mucho nos falta por aprender de ese amor maravilloso de Dios. Aleluya. Y es muy importante que mantengan sus Biblias abiertas durante la predicación para que puedan marcar algunas palabras claves que voy a mencionar y voy a definir. Y la primera palabra que me llama la atención sobre este texto es la palabra gloriamos, del versículo 3. Nos gloriamos. La palabra en el griego original utilizada en este texto es kaukaumai. Disculpen mi mal griego. Y esta palabra significa vivir con la cabeza en alto. Interesante. Dice, es que en otras palabras, caminar seguros, sin duda, al nivel de alardear en la certeza de que nuestro fundamento en esa situación difícil, el que nos sostiene es Jesucristo, que nuestro fundamento es Jesús. Nosotros debemos estar plenamente confiados en que Jesús nos dará la victoria. Claro está, esto no es sinónimo de tirarse para atrás y relajarse, para nada. Esto lo que quiere decir es que con esa esperanza viva en nosotros, debemos pararnos en la brecha, en oración, en ayuno, en batalla espiritual, estando claros de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, de que Él es por nosotros y no contra nosotros. La segunda palabra que me llamó mucho la atención y quiero definir en esta mañana es tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. En el griego es la palabra tlipsis, que significa persecución, aflicción, presión. Y cuando digo presión, el significado a lo que se refiere es a la presión interna, esa presión interna que nos hace sentir confinados, abatidos, y que pensamos que no hay salida en una situación a causa de las circunstancias negativas que están en la misma. Esto, unido a la primera definición, me asombró mucho, porque yo dije, o sea, Señor, el apóstol lo que me está diciendo es que en medio de la situación que no tiene salida, en aquella situación que te quita el aire del dolor, del sufrimiento, de la angustia, en aquella que no parece, en la cual no parece haber ningún tipo de esperanza, y que aún así, en medio de ese sentimiento de total inseguridad, me dice todo lo contrario, me dice que me tengo que jactar en la seguridad de que mi Cristo está conmigo. Wow, esto me habla de Romanos 1:17, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y hermanos, es que no importa la situación, la realidad es que no importa cuál sea la enfermedad, sea física, emocional, sea espiritual, sea en tus relaciones familiares o de matrimonio, sea en el trabajo, tienes que caminar seguro de que a su tiempo Jesús dará la solución. Que no es por nuestras propias fuerzas, sino que hay que descansar en esa gracia de Dios. Pero sucede mucho seguido que a nosotros nos desesperamos y queremos las soluciones tipo microondas y también de la manera que nosotros vemos mejor. Pero no siempre recibimos así la respuesta de parte del Señor. Una vez escuché al pastor David Morales de Orocovis decir, el Señor siempre contesta. Todas las oraciones he aprendido que Él siempre las contesta. Lo que pasa es que no siempre las contesta como nosotros esperamos o queremos, o en el tiempo que nosotros queremos. Pero Él siempre contesta. Y hermanos, el sufrimiento no es más que una escuela que disciplina la mente, que disciplina las emociones y la voluntad
para seguir la guianza del Espíritu Santo con perseverancia sin importar las circunstancias. Pero si estamos en Cristo durante las pruebas, las mismas producirán en nosotros la próxima palabra que voy a definir, que quiero que marquen ahí, y es en la Reina Valera del 60, que fue la que leí, aparece como paciencia. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A cuántos aquí les gusta pedirle paciencia al Señor? ¿Verdad que no? Mucha gente dice eso allá afuera. No le pidas paciencia a Dios, muchachos, porque eso es peligroso, ¿verdad? Muchos se asustan. Pero dice la palabra en Santiago del 1 al 3, así como el oro es probado, así nuestra paciencia es probada por las tribulaciones. La paciencia produce experiencia o un carácter probado. Y ese carácter produce esperanza. Y es una esperanza que no avergüenza, como dice aquí. Como tenemos esperanzas de gloria, no nos avergonzamos de estos sufrimientos. Esta esperanza no nos decepciona, porque es sellada con el Espíritu Santo y con el amor que es derramado como ungüento que perfume el alma, como la lluvia que riega la tierra y la hace fructífera. La base de todo nuestro consuelo y santidad y la perseverancia en una y otra tribulación consiste en el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones. Cuando la disciplina que viene por el Espíritu de Dios a nuestras vidas produce sufrimiento en nuestra alma, debemos sentirnos agradecidos por recibir una gracia especial para llevar a cabo esta tarea, pues el sufrimiento produce perseverancia para mantenernos firmes en medio de esa prueba. Sin embargo, esta paciencia es necesaria para crecer espiritualmente y ser más como nuestro Señor. Porque, hermanos, cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros todos los días. Cuánta paciencia. Y cuánto nos perdona todos los días. Y no nos desecha por su gran amor. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo para ser sus imitadores? Así debemos hacer nosotros con los que nos rodean. Debemos también perdonar y no cerrar nuestros corazones a los que nos ofenden, aunque hayan cometido alguna falta en contra nuestra o en contra de alguno de nuestros familiares o de los más cercanos a nosotros. Si no hacemos esto, si no perdonamos, esto nos llenará de amargura, de molestia y puede llegar a convertirse hasta en odio y en rencor. En fin, todo esto lo que hace es darle lugar al enemigo para que plante bandera en nuestra mente y corazón, para poner raíces de amargura que solo traerán destrucción a fin de cuentas. La realidad es que hay mucha sabiduría en perdonar. Y actuar en ello es necesario, muy necesario, aunque se nos haga incómodo, para poder acercarnos a Dios y para poder oír su voz claramente y para cuidar nuestros corazones de toda maldad. Esa es la realidad. Bueno, pero continuando con las definiciones, en el griego original, la palabra que sale aquí como paciencia es upomoné, que significa o quiere decir que prevalece, que permanece, que se mantiene debajo de la situación firme. En otras palabras, perseverancia. Sencillo. La próxima palabra para definir es prueba. Que dice que la paciencia prueba. Prueba es dokimei en griego y significa que aprueba el carácter. Pablo dice que la paciencia produce un carácter demostrado, o sea, un carácter, una forma de ser sólida. La palabra nos dice que seremos probados por fuego. Así como el oro es purificado por el fuego, será probada vuestra fe en esta tierra.
Y pienso y sé que a nadie le gustan las pruebas, a nadie, y que tendemos a querer evitarlas o pasarlas rápido, o simplemente le pedimos a Dios que no las permita. Señor, no lo permita, Padre, no lo permita. Pero se nos olvida que Él es el maestro. Y un buen maestro tiene que permitir pruebas para que el crecimiento de sus discípulos, de sus aprendices, y para que ellos apliquen la teoría de lo que Él les ha enseñado antes. En medio de ellas, nuestro carácter es formado para ser cada vez más similar al de Jesús. Claro está, si le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y que quebrante nuestras vasijas, o sea, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de ser de siempre, o lo que hemos aprendido por malas experiencias pasadas, que pensamos que están bien, pero muchas veces no lo están. Nosotros debemos aprender a cambiar la manera en que vemos las situaciones adversas en nuestras vidas. El viernes, mis hermanos José y Vanerin, que están por allí, y yo, estuvimos reunidos grabando el programa radial de este mes. Durante la discusión de ese tema, José dijo algo muy importante. Él dijo que Dios no mira nuestras situaciones difíciles como algo por lo cual desesperarse o angustiarse, sino que las ve como una oportunidad para mostrar su gloria. Yo pienso que nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva totalmente para que sea más similar a esa del Señor. Debemos de ver las tribulaciones como una oportunidad para ver la gloria de Dios, como oportunidades para crecer en cercanía con Él, para aprender a depender de su presencia y a madurar en la fe. Luego de la lectura, continúa el apóstol en el versículo 4 y dice, y la prueba, esperanza. Y en el 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, circula el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cientos de veces la pastora ha hablado aquí del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El ágape. El amor ágape. Ese es el amor de Dios, su benevolencia, su amor divino. Otros dicen que es el amor perfecto de Dios. Pues no poca cosa ha sido derramada en nuestros corazones, hermano. Esto quiere decir que todas estas cosas, el gloriarse en las tribulaciones, esa producción de la paciencia o de la perseverancia, todo esto simplemente es posible primeramente por el amor de Dios. Y el amor de Dios dado a nosotros por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a prevalecer firmes, a permanecer firmes en la victoria en que tenemos por fe en Jesús, no importando lo difícil o complicado de la situación. Lo más grande de esto, hermano, lo dice, si lo pueden buscar conmigo ahí, deje marcadito la primera lectura en Romanos 5, en Romanos 8, un poco más adelante, Romanos 8, versículos del 38 al 39, 8 del 38 al 39, que lo hemos leído mucho aquí, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, de que ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Por esta razón, hermanos, es que todo se hace posible en nuestras vidas, por el amor de Dios. Ese amor del cual nada ni nadie nos separará. Porque si realmente hemos recibido de ese amor de Dios en nosotros y lo vivimos y queremos ser como Jesús, entonces no hay nada creado que pueda detener esa victoria que viene sobre esa prueba que estás pasando y que en medio de la misma ocurra crecimiento en tu vida.
Por esto también es que en el texto de Romanos 5 dice, la esperanza no avergüenza. Porque no es una esperanza vacía, no es una esperanza en algo inanimado, no es una esperanza en algo, en un concepto abstracto o en algo sin vida, no. Nuestra esperanza es en el Cristo resucitado que camina con nosotros, aleluya. Él no es un concepto, Él no es una idea, Él no es un mito. Él es amor viviente y vivificante, saludable y salutífero para tu vida y para la mía. El amor perfecto que este mundo no puede dar ni conoce, porque es derramado solamente por el Espíritu Santo que es enviado por Jesús. Aleluya. Yo escuché hace algún tiempo atrás, varios meses atrás, una predicación de un profeta africano que me gusta mucho escuchar, llamado T.B. Joshua, en el cual él decía que más importante que el milagro que Dios puede hacer para sacarnos de la situación difícil en que estamos, es el proceso en sí. O sea, que si él dijo, porque si el proceso es acortado fuera de tiempo, nos será imposible mantener la bendición que Dios proporcione. O sea, las pruebas son necesarias para la formación del carácter y para prepararnos o catapultarnos hacia el próximo escalón espiritual en nuestra vida en Cristo Jesús. Jesús fue el primero en modelar todo esto. La realidad es que la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, y que venció en oración, en adoración, en alabanza a Dios, en lectura y práctica de la palabra de Dios, ayunando y manteniéndose lleno del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo vino sobre Él y permaneció. Hermanos, nunca me cansaré de decir esto. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener una relación constante en el día a día con Él para ver los milagros de Dios manifiestos en nuestras vidas. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por Él. Es hermoso, no importa lo que pase. Dios nos ama. Somos sus hijos y nunca nos abandonará. Él nos fortalece en medio de las pruebas. Nos dirige, nos da la sabiduría necesaria para obrar de acuerdo a su voluntad, que siempre, siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Si alguna vez tiene alguna duda en cuanto a cómo debe actuar en alguna situación, yo le exhorto a que busque en Gálatas 5, 22 y 23 cuáles son los frutos que el Espíritu produce en nosotros cuando le buscamos en intimidad. Y estamos dispuestos a soltar nuestra voluntad para que se cumpla la suya en nuestras vidas. Estos son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios siempre le mostrará su verdad a aquellos que están dispuestos a buscarle en intimidad y con humildad de corazón, sabiendo que no lo saben todo. Así que amigos y hermanos y hermanas que están aquí, no se desanimen. No se desanimen. El Señor es bueno. Él no nos abandona. Tampoco nos ignora, como muchas veces el enemigo nos quiere hacer pensar. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y también cuánto podemos aguantar y cuánto podemos soportar. En la Biblia dice que Dios no pone carga más pesada sobre nosotros de lo que podamos cargar. Es más, si descansamos en Él, ni siquiera tenemos que cargarla nosotros. Yo he vivido esto en mi vida. En los momentos más difíciles, cuando me he sentido solo, cuando me he sentido frustrado, porque la situación parece, como mencioné hace un rato, no tener salida ni solución, cuando he sentido esa presión de todos lados, y todo va de mal en peor, lo único que he podido hacer es cerrar la puerta de mi cuarto, arrodillarme y depositar todas mis cargas sobre Él. Recordándome de las palabras que Él dijo, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y hermanos, yo les aseguro
yo les aseguro que el Espíritu Santo se hace presente. Que Dios derrama óleo de vida y de fortaleza que brota de su trono sobre nuestras cabezas. Aleluya, provocando que alabanzas broten de nosotros en medio de la dificultad. Cuán grande y hermoso es nuestro Señor. Jamás olvidará a sus hijos ni a sus hijas. Él jamás la palabra dice que jamás duerme el que guarda a Israel. Hermano, lamentablemente se requieren dificultades para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de nuestra vida es podando y cortando sus pámpanos. El mundo lo hace diferente. En realidad los problemas y dificultades producen frutos de alegría, frutos de esperanza, de paciencia en nuestra vida. Las dificultades no deben debilitar nuestra fe. Todo lo contrario, más bien deben fortalecerla. Yo vengo a decirte hoy que Dios no ha terminado contigo. Yo vengo a decirte que hay esperanza y que está escondida en Jesucristo. Aleluya. Me gustan mucho las palabras de un evangelista llamado Otto White que dice que es que qué raro sería si en un momento de dificultad, en un momento difícil, en un momento de presión, hablando de la presión que menciona aquí, qué raro sería que a nosotros le ponemos presión a una china y saliera jugo de manzana. O qué raro sería que a la manzana la apretáramos y saliera jugo de china. Es como raro, ¿verdad? Pues él dice, así mismo, cuando un cristiano o una cristiana está siendo presionado por el enemigo, por la vida, por todas las situaciones que no tienen solución, no puede salir otra cosa que no sea Cristo. Porque es que si sale otra cosa, hay algo raro ahí. En esta mañana yo exhorto a que nos examinemos. Yo no, el Señor. El Señor exhorta a que escudriñemos nuestros caminos, a que aprendamos a confiar más en Él, a que nuestra confianza no esté puesta ni siquiera en obviamente en el gobierno no, pero ni en el gobierno, en el gobierno, ni en el dinero, ni en nadie. Hermanos, el Señor dijo, el que amare a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo más que a mí, no es digno de mí. A su esposo o su esposa no es digno de mí. Hermano, el Señor lo que quiere es que aprendamos a depender totalmente de Él. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que las relaciones familiares se desechan, ni mucho menos, al contrario. Porque Dios lo que quiere es unidad en la familia. Y en el matrimonio, incluso en el matrimonio, mire si es importante que el Señor con quien compara la relación entre Él y su iglesia, es entre un esposo y una esposa. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo, hermano, que va a llegar a cada uno de nuestras vidas en algún momento va a llegar una situación que usted se va a encontrar entre la espada y la pared. En que en algún momento, usted va a tener que poner toda su confianza solamente en Él. Y si lo hace y cree en Él y da el paso de fe, porque hay que siempre dar un paso de fe. Cuando usted dé ese paso de fe, prepárese. Prepárese para lo que Dios va a hacer. Porque ahí es que va entonces usted a empezar a crecer. Ahí es que usted va a empezar a madurar en el Señor. Ahí es que usted va a empezar a decir, Dios mío, pero ¿qué es esto? Que yo no veía este acompañamiento tuyo como ahora. Porque en las situaciones difíciles es cuando más clarito se oye la voz de Dios. Porque Él conoce, Él sabe que cuando nosotros estamos cómodos, cuando todo está caminando como, ay sí, todo chévere, como que a veces, ¿verdad?, se nos olvida que el Señor está ahí, que tenemos que buscarle, que tenemos que hablar con Él, que tenemos que sacar ese tiempo. Pero cuando la situación es difícil, ahí típicamente es que el ser humano busca a Dios. Qué bueno es que no tenemos que esperar a la situación difícil. Qué bueno es que el Espíritu Santo está aquí ahora. Amén. Está en nosotros. Gracias, Dios. Qué bueno es
que la gloria de Dios puede ser manifestada todos los días. Yo me asombro cuando yo leo en la palabra, en el libro de los Hechos, que dice que los discípulos, todos los discípulos, incluyendo los apóstoles, predicaban la palabra y hablaban la palabra y pasaban cosas todos los días. Y a veces yo digo, wow, Señor, pero ¿y cómo es posible que a veces no nos atrevemos a decirle a nadie que del amor que tú les tienes? Nos sentimos a veces avergonzados de darle un Dios te bendiga al cajero en Walgreens o en algún lugar. Y dice que la palabra era predicada todos los días. ¿Y usted sabe qué es lo más maravilloso de la palabra? Que es buena noticia siempre. He estado leyendo un libro que es una autobiografía de un evangelista alemán llamado Reinhard Bonk, que él hizo grandes cruzadas, hasta los otros días, gigantescas cruzadas evangelísticas en África. Y escuché hace poco una predicación de él, y él decía que en un momento una persona, luego de uno de los cultos de las cruzadas, le dijo, hermano, le dijo amigo, porque no se había convertido. Le dijo, ¿por qué usted dice ahí arriba que esto es una buena noticia? ¿Por qué usted dice que usted va a hablar de una noticia? Si las noticias son las que yo escucho en las noticias, que es algo que pasó ahora, es algo que pasó ayer, que pasó ahora, y usted me está hablando de algo que pasó hace 2000 y pico de años atrás. Y él le dijo, ¿usted quiere saber por qué es una buena noticia? Porque es que cuando el evangelio es predicado, se convierte en noticia, porque el Espíritu Santo de Dios confirma la palabra al momento. Porque el Señor no se niega a sí mismo, es imposible que se niegue a sí mismo. Y el amor de Dios del que se habló ahora es tan real y es tan poderoso y va más allá de nuestros prejuicios y va más allá de lo que nosotros pensamos que necesitamos, va más allá de todo. No podemos limitar el poder de Dios en nuestras vidas, empezando por el amor, porque lo que movía a Jesús a sanar, lo que movía a Jesús a libertar a los cautivos, era esa compasión, era ese amor. Dice que sus entrañas se conmovían. Él sentía el dolor ajeno, no era indiferente a la necesidad. Y así nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que aprender a andar en amor, con paciencia, empezando por los de la casa, porque a veces es difícil. Muchas veces es más fácil también uno ser compasivo, uno orar por alguien que uno no conoce o que no conoce a uno. Pero hay veces que hay situaciones que en la casa, muchas veces, es que esta persona sabe que yo la amo, que yo la quiero, pues a lo mejor no tengo que tratarlo tan bien, porque él lo sabe. No tengo que decirle te amo, porque tú lo sabes. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, hermano, porque esto no estaba aquí. Pero el amor de Dios empieza por la casa. Él les dijo a los discípulos, recibiréis poder y predicarán en Jerusalén, en Judea, en Samaria y alrededor de toda la tierra. Empezó por Jerusalén, empezó por la casa. Por la casa es que tenemos que empezar a amarnos. En la casa es que tenemos que empezar a orar los unos por los otros. En la casa es que tenemos que empezar a ordenarle a las enfermedades que salgan, a la tristeza que se vaya, en el nombre de Cristo. Aleluya. Tenemos que empezar a tomar cautivo todo aquello que no es de Dios en nuestro hogar. Y cuando el hogar sea sano, de ahí entonces empezar a salir afuera. Porque cuando nosotros somos sanos primero adentro con el Señor, entonces es que el Espíritu Santo sigue fluyendo hacia afuera. Porque la limpieza del espíritu empieza desde adentro hacia afuera. No es algo que viene de afuera hacia adentro, como nos dice la salud a nivel mundial. Que tú tienes que tomarte esto para ser sano, que tú tienes que hacer esto. No. El Espíritu Santo primero limpia de adentro y entonces empieza a manifestarse hacia afuera. Porque es un amor que no es fingido, es un amor que es puro, que es digno de alabanza, porque es Jesús mismo en nosotros. Y le voy a pedir a los adoradores que por favor tomen su lugar, porque en este momento el Señor quiere hacer un llamado. Y el Señor puso estos llamados en mi corazón, primeramente para aquella persona que no ha conocido a Jesucristo, para aquella persona que ha escuchado esta palabra hoy
pero que a lo mejor nunca ha vivido esto, a lo mejor en sus momentos difíciles no ha escuchado la voz de Dios que le dice que te ama. Pues yo estoy aquí para decirte que Jesús te ama. Yo estoy aquí para decirte que hay esperanza. Que no importa la situación que tú estés, no importa la soledad que tú tengas, no importa si parece que no hay lugar hacia donde caminar, si no hay salida de ningún lugar, la palabra dice, gloria a Dios por eso, que Jehová hace camino en el desierto donde no lo hay. Y Coral y Cristal cantaron que seremos árboles plantados al lado de corrientes de aguas que no saciarán, no pararán de correr. Y eso se hace una realidad cuando le entregamos la vida a Cristo. Así que ven a Jesús. Él murió por ti y por mí, por todos los que estamos aquí, por el mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre de Jesús esa palabra se hace verdad en este día, si tú le das la oportunidad. Así que ese es el primer llamado. El primer llamado es por salvación. Y no tienes que ser perfecto, no tienes que haber arreglado todo en tu vida para luego llegar aquí. No, eso le toca al Espíritu de Dios. Y la sangre de Cristo es suficiente. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Él tuvo que pagar, por eso Él tuvo que morir en una cruz hace 2000 años por ti y por mí. Pero no se quedó muerto. Al tercer día resucitó y vive hoy. Y está aquí. Y subió al Padre y envió a su Santo Espíritu para que sane, para que liberte, para que rompa cadenas y yugos, para que te levante del lugar en donde tú estás. Pero para eso tienes que creer en Él. Tienes que entregarle tu vida de corazón. Así que llega a este lugar. Si hay alguna persona, este es el momento. También quiero abrir en esta hora el altar del Señor para que pase toda persona que vino aquí que tiene alguna dolencia. Toda persona que llegó aquí que tiene alguna enfermedad. Toda persona que tiene algún diagnóstico médico que los doctores le dicen, no veo qué puedo hacer. Solo hay que esperar. Pues llegue aquí. Llegue aquí porque el Espíritu de Dios está por encima de todo diagnóstico. Aleluya. Porque la palabra de Dios es la última palabra que importa. Porque el Espíritu Santo quita todo dolor. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de crear tejidos nuevos. Porque hay ángeles de Dios ministrando ahora mismo aquí. Porque, aleluya. Porque la gloria de Dios se mueve en un corazón compasivo. Santo eres tú. Llega a este lugar, llega aquí, llega al altar del Señor. Y los diáconos y los ancianos ya están ministrando. Llega hasta aquí, olvídate de la gente que te está mirando, olvídate si tú no conoces a nadie aquí, olvídate si conoces gente y tú vas a decir, ay, espérate, pero es que yo llevo aquí años y nunca he pasado para que oren por mí. A lo mejor yo llevo años con esta enfermedad, a lo mejor yo llevo años padeciendo de esto, a lo mejor yo llevo años padeciendo de ansiedad, a lo mejor yo llevo años con miedo. Pues hasta este día, en el nombre de Jesús, llega a este lugar. Gracias, Padre, por las vidas que están pasando, Señor, aleluya. Gracias porque tú los miras con ojos de amor, Padre. Oh, Jesucristo, porque por tus llagas, Señor, ellos han sido sanados, Cristo amado. Gracias, Señor amado, porque tú creas ahora en el nombre de Jesús tejido nuevo, porque se va la diabetes, en el nombre de Jesús fuera ahora toda diabetes. Fortaleza y vida en el nombre de Cristo Jesús ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, fortalece este cuerpo, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús yo desato, Padre, salud, vida en el nombre de Jesús ahora. Fortaleza para su cuerpo. Balance ahora en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, las montañas se moverán. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo alcanzarás. Si le crees a Dios,
es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, canta conmigo, hermano. Si le crees a Dios, las montañas se moverán. Si le crees a Dios, Un milagro recibirás. un milagro recibirás. Si le crees a Dios, Esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, Las montañas se moverán. las montañas se moverán. Si le crees a Dios, Un milagro recibirás. un milagro recibirás. Si le crees a Dios, Esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad de alcanzar lo de imposible. alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, Todas las puertas se abrirán. todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. Tu problema se resolverá. La victoria La obtendrás. victoria obtendrás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, Hasta hoy llegó tu enfermedad. hasta hoy llegó tu enfermedad. De seguro te De bendecirá. seguro te bendecirá. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Santo eres Dios. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor. Créale a Dios. Caminemos en fe. Dejo a la pastora con la cena del Señor. Gracias.